Estábamos comentando lo de ser educados en un podcast, por ejemplo, como este, que nos puedan estar escuchando en cualquier lugar del mundo y decíamos, bueno, pues no vamos a hacer ninguna referencia, nos puedan estar escuchando, me imagino que, mira, haciendo deporte en la carretera, quiere decir que poniendo, en este caso, en el coche, este podcast, escuchándonos, yo qué sé, viajando o al otro lugar del planeta, nos hacemos esa idea, los que estamos a este lado. Y me decía en estos momentos José Feliciano, me estabas comentando, José, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado siempre. Me estabas comentando que dices, y esto no, claro, estamos habituados a que nos escuchen habitualmente en nuestros programas de radio, pero que en este caso dices, para mí tiene otro formato, pero estás muy acostumbrado también, como no, a lanzar mensajes que no sabes en qué lugar del planeta te están escuchando. Por ejemplo, los reels que publicas en tus redes sociales, ¿no? Sí, la verdad es que te puede sorprender que alguien de Estados Unidos o de Brasil Sí, o sí, de sí. México interactúe de repente contigo y es lo que tiene las ondas, la comunicación y la tecnología. No sé si en el mundo estamos más globalizados que nunca, pero nosotros sí, a través del mensaje se ha globalizado más que nunca lo que pueda llegar desde aquí a otro rincón del planeta y lo que nos pueda influir lo que se está haciendo ahora mismo en otro lugar del mundo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, al final hemos sido seres que hemos evolucionado con una complejidad, que cuando tienes el mundo en la mano, o sea, lo que nos hemos dado cuenta, o lo que yo creo que nos hemos dado cuenta es que no sabemos manejar el mundo. Uh-huh. Nos lo han puesto en la mano y se nos ha ido de las manos. Como tenemos en Lugares Comunes, el podcast, le he dicho, Sí. qué mejor que los lugares comunes de José Feliciano, que muchos de nuestros oyentes puedan estar acostumbrados, los que nos siguen habitualmente a través de nuestra sintonía o en las redes sociales también, puedan estar acostumbrados al mensaje que lanzas, pero quería encontrar al otro José Feliciano con esos lugares comunes. ¿Cuál dirías tú que son tus lugares comunes, José? En cuanto a espacios físicos, Sí. por ejemplo, a mí me gusta el Pinar de Antequera de aquí de Valladolid, que lo tenemos muy cerquita y es un sitio de encuentro para mí personal, de pasear, de encontrarte contigo. Perfecto. Cuando te tienes que encontrar con personas, Cuando tienes que encontrar con ¿quiénes personas, son tus lugares comunes? mis lugares comunes son, me encanta el gimnasio, la Uh-huh. cafetería del gimnasio, un restaurante o una cafetería. Y Uh-huh. hay ciertas cafeterías en Valladolid, ¿no? O las ciudades que donde viajo. Siempre me gusta encontrar una cafetería, me gusta el olor del café, aunque no soy muy cafetero, me gusta ese espacio íntimo, pero rodeado de personas, pero que se genera intimidad. Me encanta. Le das mucha importancia a que las personas que te rodean, a las que quieres, tus amigos, tu familia, contigo compartan eso también, esos lugares Sí, comunes. Es sí, para ti básico. de hecho para mí, yo cuando voy a ver a mis padres que ya son mayores, me gusta salir. Pues me Uh-huh. parece que salir del lugar donde estás habituado te pone en un lugar más real, porque desde donde ya estás acostumbrado a mirar, que puede ser tu hogar, tu salón, tu dormitorio, ahí ya son los mismos pensamientos, son recurrencias. Entonces, para poder tener soluciones o para podernos relacionar desde otro lugar, incluso cuando tengo que conversar con alguien, intento conversar en un sitio donde no estoy habituado. Así los dos salimos del lugar que ya conocemos, que son las respuestas, incluso neurológicamente, que tenemos automáticas. Y eso genera nuevas respuestas, tanto en uno como en otro. El lugar común de todos los seres humanos, ¿cuál sería? Aparte de la Tierra, ¿eh? Que por cierto, la Uh, Tierra y tal, pero dicen que yo entrevisté a una reportera que había visitado muchísimos países, le quedaban muy pocos por visitar, porque se había dedicado a eso, a viajar, también a encontrar y hablar de conflictos en el mundo y tal. Y me llegó a decir algo que me, bueno, pues que luego reflexioné y dije, es verdad, es la mayor verdad que me han contado nunca en una entrevista. Me dijo, a las madres, a los padres, a todos, nos duelen las mismas cosas en el lugar del planeta donde nos encontremos. Eso es verdad. Por eso, si tú me tuvieras que decir cuál es el lugar donde encontrarnos con nosotros, y aunque parece muy romántico y muy poético, es el corazón. Yo hago un ejercicio de mindfulness guiado, una meditación, en donde bajo a las personas a su propio corazón. Y lo primero que les expongo es en visualizar cómo es la puerta de su corazón, en una metáfora. Y hay gente que la ve muy pequeñito, otros que no se abre, otros que es de madera, otros que no tienen puerta. Y eso nos habla de no poner límites, de conocernos a nosotros mismos. Y cuando entran dentro de su corazón, a veces ven caos, ven orden. Y entonces eso me parece maravilloso porque la persona empieza a conocerse, cómo está consigo mismo. Y entonces les invoco que se reúnan consigo mismos en un espacio donde yo les llamo su santuario. Uh-huh. Y hay gente que no aparece, o que no se ve, o que se da la espalda, y que se están viendo a sí mismos de espalda, y algunas personas han llegado a llorar Uh-huh. reconociendo que no eran capaces de mirarse a los ojos. Por eso creo que el lugar favorito de todo el mundo debería ser ese santuario interior donde generamos nuestro auténtico poder, nuestro conocimiento, donde conocemos nuestras sombras y donde conocemos nuestras luces. Si no sabes reconocer ese lugar, entonces da igual el lugar donde vayas. Luego hay gente que tiene el interior muy bien decorado y otros que no tanto, ¿no? Hay gente que lo decora muy bien. Yo Sí. es verdad que yo ya he desarrollado una creatividad ahí, tengo eh, un propio paraíso interno, ¿no? Un santuario donde reunirme conmigo con mis cuestiones, Uh-huh. donde hablo conmigo mismo y entonces me siento muy a gusto ahí.
debes sentirte a gusto contigo. Es la primera persona con la que te tienes que reconciliar. Entonces, tu lugar favorito debería ser tú, porque si no vamos a sentir que estamos huyendo de ese lugar y buscando, incluso yo conozco mucha gente que viaja, o cuando le va mal algo cambia, y entonces en vez de afrontar, que no digo que no haya que cambiar, claro, que puede estar bien cambiar, pero debes cambiar desde haberte conocido, desde dónde partes, ¿no? Eso es muy importante. En toda tu trayectoria, ¿el ser humano es maravilloso o no tanto? Es extraordinario. Es, no todos, ¿no? Es muy interesante. Pero sí, todos son extraordinarios. Quiero decir, cuando tú ves la película Darth Vader, que ves a un ser oscuro que está destruido por sí mismo en su oscuridad, creo que también nos enseña la naturaleza. Pero es extraordinario cómo somos capaces de destruir y de crear. Y eso nos hace realmente asombrosos. Creo que no debemos, cuando algo te domina y lo rechazas, te está dominando, ¿no? Cuando tú aceptas algo, lo dominas. Entonces yo creo que sin aceptación de lo que es una realidad de nuestra naturaleza, que somos capaces de crear lo mejor y lo peor, creo que forma parte de esa naturaleza y no podemos discriminar. Evidentemente, creo que hay que crear y que el equilibrio está en crear la luz. Pero el propio universo está formado por un 97% de materia oscura, o la no materia que dicen los físicos, y solo un 3% de luz. Pero te he escuchado muchas veces decir que no todos son seres de luz, ¿no? Claro, pero es que ¿cómo podríamos describir el día si no existe la noche? Entonces yo creo que existen, porque es natural, existe de siempre, y tenemos que aprender a reconocerlos y a relacionarnos con esos seres oscuros, pero forman parte de nuestra realidad. Y entonces vivimos el sufrimiento viene dado porque vivimos una realidad sesgada, en la que rechazamos una parte de la realidad, y ahí es donde sufrimos. Entonces debemos aceptar para que no nos dañe eso. Y una vez que lo aceptas y lo reconoces, puedes gestionarlo, si no es imposible. ¿Y dirías que somos más parecidos de lo que creemos, más lo que nos une que lo que nos separa? Sí, nos unen muchas cosas. Lo que pasa es que cada experiencia humana es un mundo. Y entonces nos proponen maestrías en las relaciones. Te vas a encontrar con personas de todo tipo, ¿no? Hay personas para reír, hay personas para llorar, hay personas para sufrir, hay personas que te van a engañar creyendo que te están dando lo mejor. Y en un momento de la vida clave te va a enseñar tu propia oscuridad, tu propia debilidad, te va a enseñar que tú estabas dependiendo de esa persona o estabas esperando, ¿no? ¿Y por qué te frustras? Porque pusiste una expectativa. La responsabilidad no fue de la persona que te falló. La responsabilidad fue tuya, que diste esa expectativa a quien no la merecía, ¿no? O a quien no era capaz de responsabilizarse de ella. Yo en estos momentos estoy dando por hecho, claro, pensando en la radio y en lo que habitualmente hacemos en la sintonía de los diferentes programas donde te podemos invitar. Y claro, puedo pensar, nuestros oyentes ya le conocen, pero vamos a pensar que no te conocen. ¿Cómo hablarías de ti mismo si tuvieras que hacer tu particular tarjeta de presentación? Así, fácil, sencillo, cortito, ¿dirías? Pues que soy un alma que me he venido a perder para aprender a encontrarme. Y yo creo que eso es lo que nos pone, que tú decías, en común a todos los seres que estamos en este momento terrenal de la vida, ¿no? Yo creo en el alma. Entonces yo soy un alma, formo parte de esta sociedad, igual que esta sociedad forma parte de mí. Cuando yo pienso en esto, me libera mucho. Entonces soy una persona, si tenemos que decir, inquieta, emprendedor, apasionado, muy optimista, y que a veces me pierdo en ese optimismo y entonces la realidad me pone en mi sitio. Y creo que soy una persona que ha asumido la responsabilidad de lo que hago para ponerlo a servicio mío y de los demás. En ese ponerlo al servicio de los demás también ayudas a los demás a encontrarse, ¿no? Ese es, más que encontrarles, a que se conozcan y a que generen una configuración mental que les ayude a relacionarse bien con el medio, con las personas, con su trabajo, con lo que sea, ¿no? Y me apasiona porque creo que es una de las claves a lo que hemos venido. Y en ese camino mío con los demás, la ventaja es que yo también crezco. Y si tuvieras que explicarlo fácil, ¿cuál es tu trabajo, dirías? Ayudar a la gente a generar una mentalidad adecuada. Punto. Y si tuvieras que poner una etiqueta, ¿serías? Un consultor de mentalidad, porque huyo de las palabras como coach, como experto en, sino soy un consultor porque las personas me consultan y mi trabajo es responsable, ¿no? Entonces, la mayor responsabilidad que tiene mi trabajo es ser coherente con lo que digo y soy. Y eso es el mayor reto al que me he enfrentado en la vida, porque cuando a los demás les estás ayudando, tú tienes que trabajarte en la misma medida mínimo. Y es porque es una responsabilidad muy grande la que los demás ponen en ti. Y tú, esa es la mayor responsabilidad. Y en eso te gusta vincularlo incluso porque llegas a hacer magia, ¿no? Porque es verdad, yo vi un espectáculo, vamos, sea de tu espectáculo, en este caso en teatro, cuando llevaste, bueno, todo lo que haces profesionalmente en tu centro, pero que en este caso lo trasladas a las tablas de un escenario y allí pretendías vincularlo al mundo de la magia, ¿no?
Sí, porque ¿qué es la magia, no? La magia es levantarte por las mañanas y que el sol aparezca por el mismo sitio. Eso me parece mágico. La magia me parece que un árbol con sus hojas verdes asimilen la luz y la conviertan en vida. Me parece mágico, ¿no? Entonces, el llevarle esa magia a la gente, darse cuenta que la magia no es ilusionismo, porque la ilusión crea sufrimiento y la magia es realidad. Y somos seres mágicos porque creamos realidades. Yo, cuando intenciono o proyecto algo en mi mente que quiero realizar, como esto que me has dicho y otros proyectos que tengo, por ejemplo, en México, que si Dios quiere este año 2026 llevaré el espectáculo a gran escala en México, cuando tú lo proyectas en tu mente y lo materializas, aunque sea quedar contigo, llamarte por teléfono y quedar y hacer que una persona se reúna contigo, me parece mágico. Pero ¿por qué creemos que un teléfono o el wifi va por ondas y no lo vemos y es invisible y creemos cómo, no cuestionamos cómo funciona? ¿Y por qué cuando una persona estás pensando en esa y te llama, no crees que eso es un vínculo que en algún momento, como demuestra la física cuántica, las partículas en el espacio-tiempo se conectan porque forman parte de un mismo ser, ¿no? Que es Hemos el hablado del universo? ser humano, que es maravilloso, hablamos también de la parte positiva, del enseñar a los demás, de contar conmigo, de contar con los demás, contigo mismo. Hemos hablado de los seres de luz, vamos a hablar de la oscuridad. ¿Cuál sería el mayor problema ahora mismo que ves en la sociedad para el ser humano? La inconsciencia, o sea, la, la no conciencia, es decir, la falta de valores y la desconexión con los seres que somos vivos y emocionales, ¿no? Esa desconexión con los demás y con nosotros mismos. Esa psicopatía que se está extendiendo hasta este momento, o narcisismo excesivamente, ¿no? El mirarse solo el ombligo y no darse cuenta que formas parte de un tejido social. El perder la conexión con los valores creo que es la mayor enfermedad y lo más peligroso. Y eso yo lo resumo como una falta de responsabilidad de tus poderes, que puedes hacer bien o puedes hacer mal. Yo siempre digo, cuando alguien me dice un gran poder, le digo a mi hijo, conlleva, como dice Spider-Man en el personaje de Marvel, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dice Peter Parker. Y eso quiere decir que cuando tú tienes un poder de comunicación, tienes una gran responsabilidad de qué hago con esa comunicación. Cuando tienes el poder de concebir y comprender cómo funcionan los entresijos de la mente, tienes una gran responsabilidad de hacer algo bueno con ello. La irresponsabilidad es destruir. Pero hay personas que han venido a destruir. Si nos miramos en tu hijo, lo tiene más complicado de lo que lo tenías tú cuando eras niño. Yo le digo, sí, tiene distinto. Tiene dificultades que yo no tenía y tiene facilidades que yo no tenía. Pero las facilidades son dificultades a veces. Porque esas facilidades te separan de realidades, ¿no? El tener una pantalla y poderlo comprender todo te, te separa de comprender por ti mismo, el coger un libro y aprenderlo. La experiencia, creo que a veces les hemos evitado esa experiencia a nuestros jóvenes. Y yo creo que para bien y para mal, pues tienes tus circunstancias y esa es tu maestría. Entonces, en tus dificultades está tu potencial. El mundo va muy rápido. Tú que estás además acostumbrado a que nos lo tomemos todo con calma y realizas incluso prácticas en las que relajarse, tomar conciencia, tranquilidad, para ti da el doble de rápido que para los demás, ¿no? Bueno, yo creo que la capacidad de ralentizar el tiempo es la observación. Entonces, cuando tú te implicas demasiado y pierdes la atención, todo pasa muy rápido y no te das cuenta, pero cuando te das cuenta el tiempo se ralentiza. Es como cuando estás disfrutando mucho de algo. Todo pasa ahora, ¿no? Esos momentos no son fáciles porque yo también me meto en la aborigen que se mete todo el mundo, de ir a comprar al supermercado, pagar una factura, de que te pite el de adelante. Claro, yo estoy en este mundo. Incluso el scroll, ¿no? Que cada vez es más rápido. Pero cuando disfrutas de algo y eres capaz de poner atención a una conversación, de mirar a tus hijos a los ojos, de observar, de sentirles, aunque esté siendo un mal momento, o cuando vayas como el otro día que fui a despedir a un amigo al hospital, le estaban dando justo la extrema unción, en ese momento te paras y lo observas, aunque parezca enfermizo lo que voy a decir, puedes disfrutar la vida, porque la vida es movimiento y tiene fin, y tiene muerte, y ese momento es muy importante. Ser consciente de eso, creo que es la vida. Ser consciente, y eso es vivir el presente más absoluto, ¿no? ¿Tú llegas Sí. a recrearte mucho en el pasado, pensar en el futuro? ¿Tú eres solo presente? No, el pasado lo utilizo como una biblioteca de conocimientos, de experiencia y de resultados que me ayudan a afrontar el presente para intentar construir el futuro que deseo, porque todos tenemos un deseo. Pero intento no darlo demasiado, intento recuperar mucho la atención. Cuando me voy a un lugar o al otro, digo, pero vuelve aquí, ¿no? Creo que estar presente pensando en el pasado con un propósito determinado es muy sano. Y creo que estar presente pensando en el futuro también es sano.
pero siempre desde el presente, ¿no? Y eso es una dificultad, pero es interesante. Un amigo mío dice, yo estoy viviendo como con una referencia de haber vivido ya una hora y que me quedan 60 minutos. Esa es la idea que tiene. Sí, ¿no? Eso es, sí. Muchas veces es de hacerte consciente, por eso a mí me gusta, no es que me guste, a ver, prefiero estar en otros sitios, pero nunca he renegado de ir a un funeral o a un tanatorio. Para mí es una lección de vida cuando alguien, el fin de las cosas también es el fin. La vida tiene un fin. Y cuando finaliza, las personas que la han finalizado han llegado a su fin. ¿Pero te pasa lo mismo cuando es un ser muy querido, muy allegado? Sí, 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 yo Sí. voy y le doy las gracias porque creo que es un recordatorio que a veces se nos olvida por el día a día, el propio marketing del comercio, de las redes Lo que pasa sociales, es que a ¿no? mí me da la sensación que eso se aprende con el tiempo, cuando ya haces el duelo, ¿no? Mira, hoy me escribía un chaval que estoy llevando, va a hacer 17 años, y estaba diciendo él, es que si me enamoro voy a perder el foco. Y digo, ¿el foco de qué? ¿A qué has venido? A experimentar. Si evitas una experiencia, esa experiencia tienes que empezar a vivirlas de una forma más regulada, ¿no? Sin desmedirte, ¿no? Sin irte a los extremos. Pero no puedes evitar las experiencias. Entonces yo creo que no debes evitar enamorarte. Debes sentir cómo me relaciono con eso. Si no experimentas, ¿de qué te sirve? El amor es la asignatura pendiente, como dicen muchos. Hay una película que se llama Interestelar que los protagonistas llegan a un momento de la película que dicen lo único que tras tú puedes amar a una persona que ya no existe o que ni siquiera ha llegado a existir, porque cuando una mujer está embarazada o un padre o va a ser padre, ama a su hijo y no lo conoce. Y dice que el amor es lo único que trasciende el tiempo y el espacio, que no tiene, que es atemporal y que no está en el espacio. Puedes amar en el pasado, puedes amar en el futuro y siempre amas desde el presente. Aunque esto de asignatura pendiente da lo mismo con que lo vincules, ¿no? Ya sea el sexo, el amor, la muerte, la propia vida. Parece que el ser humano lo único que le quedan siempre son asignaturas pendientes. Quizá la vida es eso un poco, ir superando esas asignaturas pendientes, ¿no? Bueno, la vida es experiencia pura, ¿no, Fernando? Al final, el vivir el dolor, el sufrimiento, el perderte, el placer, el deseo, todo forma parte de este juego. El problema es que el miedo, que es la dualidad del amor, es el miedo. Le damos más espacio al miedo que al amor. Entonces, el miedo gana muchas veces. Y cuando el miedo gana, el amor pierde. Pero el amor siempre acaba ganando porque ese sería la vía, ¿no? Amor. Eso no quiere decir que tengas que amar a todo el mundo. El amor empieza por la aceptación de lo que hay, que es lo que empezamos hablando tú y yo en este podcast hoy, que es amar también la oscuridad, forma parte de nosotros. Cuando tú rechazas la oscuridad, no estás amando con completo. Es decir, a una persona no la puedes amar solo en la luz, porque eso tiene trampa. Tú en tu trabajo tiendes mucho a lo emocional y en este caso aplicas, intentas, bueno, pues eso, inteligencia emocional. ¿Qué tal te llevas con la artificial? Creo que no hay que rechazarla. Creo que, igual que la energía atómica, hay que saberla utilizar y viene para darnos ventaja. La desventaja es en darle todo el poder. Ni hay que quitarle todo el poder, ni hay que rechazarla. Forma parte de nuestra experiencia como almas que yo creo que hemos venido a experimentar y hemos elegido una experiencia y todo esto que va surgiendo nos pone en situaciones que no hemos estado nunca y ahí es donde nunca acabamos de conocernos. Entonces, para mí la inteligencia artificial es muy interesante, la hemos creado nosotros y deberíamos ponerla a nuestro servicio. Pasa como el miedo. Si tú trabajas para el miedo, estás trabajando mal. El miedo tiene que estar a tu servicio, la inteligencia artificial también. ¿Cuanta más inteligencia artificial, menos inteligencia emocional o no? Yo creo que deberíamos, igual que cuando explico el tema de los chakras, ¿no? Que tú no puedes solo trabajarte un chakra, que es una parte de ti, de las 7 que hay, yo creo que no debes solo trabajar una inteligencia, hay que trabajar todas. Pero no debes dejar una. Yo creo que es compatible leer y dejar que el ritmo del cerebro vaya a su ritmo leyendo e interpretando y de vez en cuando utilizar la inteligencia artificial porque necesito resumir algo. Pero debemos compatibilizar. Creo que es el gran reto del siglo XXI. Yo a mí lo que me sorprende es que el ser humano ya está más puesto en inteligencia artificial que en emocional. Claro, es que ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad de resolver problemas o generar soluciones. En la inteligencia emocional hay mucha falta de esto, primero porque no sabemos bien cómo funcionan nuestras emociones, no nos conocemos, y dos porque no sabemos resolver, no sabemos dar respuestas, con lo cual no hemos desarrollado suficientemente la inteligencia, porque el entorno nos lo ha puesto difícil. Y la inteligencia artificial lo que hace es que tiene una diferencia con la humana, y es que no tiene emocionalidad, no la pueden emular, y la conciencia tampoco.
Es que lo malo es ponerse en sus manos. Quiere decir que cuando confiamos, por ejemplo, cualquier problema de salud, se lo consultamos a la inteligencia artificial y no a un médico. Hablamos de algo emocional que nos pasa, yo qué sé, estamos pasando por un bache, yo qué sé, amoroso, un desamor, se lo comentamos también, queremos que se convierta en nuestro psicólogo la inteligencia artificial. Yo creo que nos estamos dejando ahí. Quiere decir, para mí eso es lo peligroso, ¿no? Confiar tanto en la inteligencia artificial y no en una persona que te pueda solucionar, en este caso, bueno, pues los problemas que tengas, ¿no? Hay una diferencia muy grande porque la inteligencia artificial trabaja como un autómata o un psicópata, no tiene emocionalidad. Y nosotros no podemos separarnos de la emoción porque forma parte de nuestra experiencia de cómo decidimos y percibimos la realidad. Entonces hay un sesgo muy grande en la inteligencia artificial y debemos conocerlo. Creo que tiene mucho conocimiento y hace grandes estructuras y planteamientos de las soluciones, pero nos falta la parte emocional. Sin la parte emocional dejamos de ser humanos y ese es el gran riesgo que corremos a lo que tú decías. ¿Cuál es el gran problema? Claro. Es dejar de sentir. Lo digo porque ya está ocurriendo, ¿eh? Quiere decir, los expertos ya están bueno, avisando de lo que pueda ocurrir, sobre todo porque es verdad que cada vez lo dejamos más nuestras consultas, en este caso en vez de a un especialista, la inteligencia artificial. E incluso ya ha habido casos de gente que se ha enamorado, que tiene un enganche de esa inteligencia artificial porque le dice qué bonita estás por la mañana, ¿no? Claro, el tema es que hay que saber utilizar la inteligencia artificial y saber quién es la inteligencia artificial. No es artificial, tú eres natural. Tu sentido biológico es extraordinario. Antes hablabas de la magia, el ser autónomo, tener tu propia energía y poder moverte por el mundo, pensar, es mágico. La inteligencia artificial la hemos creado en nosotros, siempre debería estar a nuestro servicio. Cuando tú le das la vuelta y acabas siendo dependiente de la inteligencia artificial, estás manejándote mal. Tienes que darle la vuelta a eso. Estás trabajando de una forma enferma y poniéndole amor a algo que no tiene sentimientos. ¿Se puede desconectar de todo en la vida o no? No, se debe conectar. El problema es que mucha gente que viene a mí quiere desconectar y yo enseño a conectar. ¿A qué te tienes que conectar? Todo el mundo está conectado a una cosa. Puede gente que puede estar conectada al miedo. Hay gente que está conectada en exceso a la dependencia, que está conectada a una máquina o que está conectada a la estratosfera. Y lo importante es aprender a qué te tienes que conectar, a qué es sano conectarse. ¿A qué lugar común nos llevarías en un futuro siendo un paraíso para ti? ¿Cuál sería para ti? Pues cualquier sitio natural que tenga un entorno. Mira, ¿sabes lo que me gusta? Yo antes hacía, que ya no se puede, había un sitio aquí que se llamaba el Retiro del Carmelo y me encanta porque las monjitas le dan mucho amor a lo que hacen, a la cocina. Son muy estrictas en el horario, que también te ponen la disciplina, pero hay un silencio sepulcral. Aunque seas creyente o no, una iglesia, como un santuario, como representación de lo que el ser humano en un momento creó, que fue un lugar donde poder orar, que es orar, es exponerte, decir la verdad, creas o no, pero poder tener un lugar donde retirarte tú y estar rodeado de gente que está haciendo lo mismo que tú. Fíjate que yo no soy practicante y no soy católico, pero sí que creo en muchas cosas y creo que una iglesia es un lugar, y mira que en Castilla y León tenemos, maravilloso. Si algún día te pierdes, te encontramos en una iglesia, ¿no? Pues si me pierdo mucho, posiblemente me puedas encontrar al final de una iglesia sentado e intentando encontrar un silencio, porque tenemos mucho ruido interno. Pues en ese lugar común te encontramos. Gracias, José Feliciano. Gracias a ti, Fernando, siempre.